Señoras y señores, muy buenos días tengan todos ustedes. La 63ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida al seminario continuo sobre desigualdad en México, módulo 2, titulado Tipos de Desigualdad, Informe Latinoamericano de Pobreza y Desigualdad 2015, Género y Territorio, que organiza el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República en este recinto que es el Auditorio Octavio Paz. Para esto contamos con la presencia de nuestra ponente, la doctora María Ignacia Fernández, directora ejecutiva de RIMIPS Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Asimismo, contamos con la presencia de la doctora Elvia María Guadalupe González, quien es coordinadora del Programa de Asuntos de Género de la Universidad Iberoamericana. Contamos con la presencia de Gerardo Franco, director de RIMIPS México. Asimismo, contamos con la presencia del maestro Raúl Cepeda, asesor del coordinador ejecutivo del Instituto Belisario Domínguez. Finalmente, contamos con la presencia de nuestro moderador, el maestro Alberto Cerdán Rosales, director de apoyo a la investigación del Instituto Belisario Domínguez. Desde luego agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes dentro de la presentación de este informe, así como a quienes nos acompañan a través de la señal del canal del Congreso. Y bien, sin más preámbulos, para dar la bienvenida a este informe, yo cedo el uso de la palabra a nuestro moderador, el maestro Alberto Cerdán Rosales, director de apoyo a la investigación del Instituto Belisario Domínguez. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. En verdad estamos muy contentos y muy agradecidos de contar con esta presentación del reporte Pobreza y Desigualdad Informe Latinoamericano 2015, específicamente en género y territorio, y pues evidentemente apreciamos muchísimo que nos acompañe la doctora María Ignacia Fernández para presentarlo. Este seminario que pues ya lleva varias sesiones hablando de estos temas, sin duda el tema de género es uno sobre el cual vale la pena tener más información, más conocimientos, y pues quienes forman parte de este seminario apreciamos mucho esta presentación. Y sin más, pues le damos la palabra a la doctora María Ignacia Fernández, unos breves comentarios biográficos. Ella es doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona, magíster en Ciencia Política por la Universidad de Chile. Ella se ha especializado en temas sobre políticas públicas, políticas sociales, centralización, ciudadanía, tanto desde sus desarrollos conceptuales como en materias de diseño, evaluación, gestión pública. Trabajó en la Subsecretaría de Desarrollo Regional a cargo de la Unidad de Acción Estratégica y como jefa de la División de Políticas y Estudios. Anteriormente estuvo en una consultoría llamada Asesorías para el Desarrollo. Es profesora en la Universidad de Chile y en la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Pues muchísimas gracias, doctora. Adelante. Y teníamos preparado un video. América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo. La serie del Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad es un aporte a la discusión de estas temáticas desde la perspectiva particular de la desigualdad territorial. Si bien en los últimos años ha habido mejoras en algunos indicadores socioeconómicos, América Latina aún tiene grandes desafíos. La igualdad de género es uno de ellos. Esta situación no solo afecta a la calidad de vida de las mujeres, sino que al conjunto de los procesos de desarrollo de los países de la región. Es por ello que el Informe Latinoamericano sobre Pobreza y Desigualdad 2015 se concentra en investigar la distribución territorial de las desigualdades de género.
Entendemos el concepto de género como los atributos, expectativas y normas sociales, de conducta y culturales asociados al hecho de ser mujer u hombre. La igualdad de género se refiere al modo en que estos aspectos determinan la manera en que las mujeres y los hombres se relacionan entre sí y las consiguientes diferencias de poder y de oportunidades entre unos y otros. El argumento que presentamos en el informe latinoamericano propone que las posibilidades de asegurar la autonomía económica de las mujeres se distribuyen de manera desigual entre los distintos territorios al interior de los países, lo que resulta determinante en sus condiciones de vida. El Informe Latinoamericano 2015 postula que la desigualdad de género se expresa de distinto modo en los territorios. Ello porque esta desigualdad no solo se relaciona con los activos o dotaciones de las mujeres y con la capacidad de agencia de las mismas, sino también con factores propios del territorio, tales como la estructura productiva, las instituciones formales e informales y los agentes presentes en el territorio. En nuestra investigación, proponemos que territorios en los cuales predominan mercados más dinámicos con sectores económicos de alta productividad, políticas públicas tendientes a facilitar la integración económica de las mujeres y una mejor distribución de la capacidad de agencia entre distintos grupos sociales, contribuirán de mejor forma a incrementar y o desplegar los activos propios de las mujeres y, con ello, a mejorar la situación relativa de ellas en dichos territorios. Promover la igualdad de género es clave para mejorar las condiciones de vida en América Latina y también es un desafío estratégico para aportar al cierre de brechas territoriales en nuestros países. En RIMISP, estamos convencidos de que el enfoque territorial es más eficaz en la reducción de las brechas y de que a través de esto se pueden mejorar las condiciones de vida de quienes habitamos los territorios latinoamericanos. En los países de América Latina, no da lo mismo donde se nace. En RIMISP, estamos cumpliendo 30 años comprometidos con el desarrollo y la equidad territorial de América Latina. Te invitamos a conocer más de este trabajo en nuestro sitio web www.informelatinoamericano.org. Hola, muy buenas tardes ya a todos y a todas. Es un verdadero placer poder estar aquí este día con ustedes. Quiero agradecer especialmente al Instituto por esta invitación, a mis compañeros de mesa por los comentarios que luego harán y por haber organizado este espacio, que para nosotros es particularmente importante. Pues bueno, como decía el video al cierre, RIMIS está este año cumpliendo 30 años trabajando en temas de desarrollo rural, desigualdades territoriales, y este es ya nuestro tercer informe latinoamericano sobre pobreza y desigualdad. Es una serie que hemos ido construyendo progresivamente, que esperamos que se convierta en una publicación de referencia sobre estos temas, sobre los temas de desigualdad y territorio, que cada número en particular dedicamos a un tema específico. Este año, ya vieron algo por la referencia del informe, estamos hablando particularmente sobre género y territorio, pero yo voy a aprovechar hoy día en esta presentación de hacer una referencia un poco más extensa. Si pasamos por favor a la siguiente lámina. Y contarles un poco, bueno, ahí está la idea de la serie, en un primer número del año 2011, después el año 2013 trabajamos sobre temas de empleo de calidad y este número sobre género y territorio. La siguiente, por favor. Entonces decía que quisiera hacerles una referencia un poco más extensa sobre el conjunto del contenido del informe y por lo tanto, antes de entrar a los temas particularmente de género y territorio, que es el foco particular de este informe, hacer una referencia a lo que es la primera parte del informe, que está aquí como referencia a la estructura o al índice, que es un tema que hemos ya venido desarrollando, bueno, en RIMISP hace bastante tiempo, pero dejando plasmado en este informe desde el 2011, que es el análisis de las desigualdades territoriales en América Latina en dimensiones diversas, no exclusivamente, como les decía, en el tema de género, sino que en una serie de dimensiones fundamentales para el desarrollo. Entonces voy a iniciar la presentación por ahí, que es lo que está en la primera parte del informe, que ustedes, sí, veo que ya tienen en sus manos, para después pasar a trabajar o a discutir un poco los temas de desigualdad de género, y eso el informe lo hace en dos partes o secciones separadas. Una primera,
que mira más bien información estadística, datos, lo más desagregados posibles por esta lógica con la que trabajamos de mirar desigualdades territoriales y por lo tanto a nivel no de agregados nacionales, sino que de municipios, estados, provincias, gobernaciones, depende de los países, depende de las unidades territoriales para las que hay información, pero datos a nivel desagregado para ver qué puede estar explicando la desigualdad de género y cuánto impacta o no el territorio en la explicación de esas desigualdades. Y luego la tercera parte del informe profundiza en un conjunto de casos que analizamos de manera más cualitativa, donde vemos un poco en territorios concretos cuál es la dinámica de género y de superación o no de las desigualdades. ¿Okay? Esa es más o menos la estructura completa del informe y por lo tanto de esta presentación. Vamos por favor a la siguiente lámina para que empecemos sobre, a ver, el tema este de brechas territoriales, que les decía que es la mirada que hace más permanentemente el informe. Entonces, aquí la pregunta central, y que es la pregunta que hemos ido recogiendo ya de 2011, con datos que no eran de 2011, sino que un poco anteriores, o sea, tenemos información desde fines de la década de las 2000, según qué país, es la pregunta sobre qué tanta distancia hay en los territorios concretos donde la gente vive, trabaja, realiza sus actividades cotidianas respecto de las posibilidades y las oportunidades que ese territorio ofrece en relación a los promedios nacionales. Sabemos que los promedios son eso, ¿no? Promedios, y que por lo tanto ocultan importantes diferencias de género, de nivel socioeconómico, étnica, bueno, y también territoriales, decíamos nosotros. Entonces lo que hicimos fue ir a mirar en un conjunto de indicadores que ya me voy a referir en la siguiente lámina en más detalle, cuál es, en el fondo, el comportamiento específico de los distintos territorios respecto de esos promedios nacionales. Y ahí, bueno, las dimensiones que miramos son... Algo pasó, ¿no? Se cambió la... No importa. Las dimensiones que miramos son las que se mencionan en esta lámina: salud, educación, dinamismo económico y empleo, ingresos y pobreza. Ahí hay temas de desigualdad, pero también de generación de ingresos, y de cifras de pobreza a nivel de los países. Datos de seguridad ciudadana, lo que tienen después de la dimensión son los indicadores específicos sobre los cuales hemos recabado información para cada una de las dimensiones. Por lo tanto, en seguridad ciudadana hay cifras, por ejemplo, de tasa de muertes por causas externas, número de policías por habitante en una determinada localidad, entre otras. Y datos y la dimensión igualdad de género, que es independiente del caso específico de este informe. Estas son las 6 dimensiones sobre las cuales hemos trabajado informe tras informe para ver brechas territoriales y desigualdades. Entonces, si vamos a la siguiente, o creo que a la anterior. Sí, vamos a la anterior, por favor. Es que no puedo mover yo la presentación. ¿No se puede volver? ¿Tú lo estás moviendo desde ahí? No. Bueno, se los cuento entonces, no, si no se puede volver. A ver, lo que hemos encontrado es que estaba en la lámina antes de esa, es que los territorios que presentan un nivel de rezago importante, es decir, que básicamente en todas estas dimensiones que hemos ido revisando y en los distintos indicadores siempre están bajo el promedio nacional, o sea, tienen peores cifras o peores resultados que el promedio nacional, tienen un patrón de comportamiento similar. O sea, son siempre los mismos territorios los que presentan peores condiciones, de salud, de educación, de dinamismo económico, de seguridad ciudadana, etc. Y esos territorios son en general territorios rurales, territorios con alta presencia de población indígena o afrodescendiente, según el caso de los países o del perfil de los territorios, territorios en general aislados de los grandes centros urbanos y poblados, además de rurales, digamos, pero particularmente aislados, geográficamente agrupados entre sí. O sea, son en el fondo unidades más amplias que los territorios específicos que presentan este conjunto de estas características, y en general con altas tasas de dependencia de población joven. O sea, son territorios más jóvenes, con mayor presencia de población indígena, más rurales y más aislados. Con la única excepción de las dimensiones de seguridad ciudadana y de desigualdad de ingresos, que son fenómenos típicamente urbanos, y ahí hay más inseguridad, más violencia, más desigualdad en las grandes áreas metropolitanas que en el resto de los países, o sea, de los territorios de los distintos países.
¿Qué es lo que vimos a partir de esa información? Ahora sí a la siguiente, por favor. En este informe, bueno, porque ese es el patrón general que encontramos ya el 2011, ¿no? Entonces lo que hemos ido haciendo a lo largo de los años es ir viendo si ese patrón se mantiene en el tiempo o si se va modificando. La pregunta fundamental para nosotros es si las brechas tienden a cerrarse, o sea, si la distancia entre los territorios que están peor situados y los mejor situados, y por lo tanto, si las oportunidades de vida para las personas que viven en un determinado territorio, respecto de otros tipos de territorios, se van modificando en el tiempo o no. Hay algunas dimensiones donde claramente la respuesta es que sí, que las brechas tienden a cerrarse y que por lo tanto la desigualdad territorial tiende a disminuir. Y esas dimensiones son fundamentalmente salud y educación. La explicación que nosotros encontramos de eso es que el grueso de los indicadores que hemos medido en materia de salud y educación son más bien de cobertura y no de calidad. Por restricciones de acceso a la información, que dicho sea de paso es otra de las dificultades que tenemos. La información que tienen los países, todos los países que analiza el informe, desagregada a nivel territorial subnacional, es de bastante deficiente calidad, ¿no? Tenemos buenas estadísticas nacionales en general, pero cuando tratamos de hacer análisis desagregados territorialmente, nos falta información en general. Entonces, bueno, indicadores de cobertura tenemos, indicadores de calidad, pocos. Entonces, claro, si uno dice en términos de cobertura, efectivamente la distancia entre los territorios que ofrecían menos acceso, por ejemplo, a un establecimiento de educación escolar primario, ha disminuido respecto a los que tenían 100% de cobertura, ¿okay? Porque prácticamente los problemas de cobertura en la región felizmente se han ido resolviendo. Siguen habiendo brechas, pero muchos menores de los que eran, hace 20 años. Distinto es el caso de, en esas dos dimensiones de los indicadores de calidad, donde las brechas siguen siendo enormes, pero como en general son menos indicadores, en el conjunto de la dimensión, las dimensiones muestran un avance importante, y en las otras dimensiones. En la dimensión de dinamismo económico no hay avance significativo. Eso quiere decir que la distancia entre los territorios que están mejor y peor sigue siendo muy grande, digamos. Algunos mejoran, otros empeoran, pero no hay ni una tendencia clara en ningún país de cierre de brechas en esta dimensión. En ingresos y pobreza, en términos generales los indicadores mejoran, con excepciones poco notables a mi juicio, pero bueno, como son los casos de México y de Guatemala, que lamentablemente no muestran, como otros países de la región, mejores resultados en términos sobre todo de superación de pobreza. Pero en el agregado de los países uno diría que sí, el promedio país mejora, pero las brechas siguen siendo igual de grandes. O sea, los que están mal respecto a los que están bien, en relación a ese promedio se mantiene la distancia. En seguridad ciudadana, en seguridad ciudadana y en género, en ninguno de los tres informes hemos mostrado, el primero no porque era una foto, pero en el segundo y en el tercero, cuando empezamos a mirar tendencias, en ningún momento hemos encontrado evoluciones favorables hacia el cierre de brechas. Y esa es una de las razones por las cuales decidimos trabajar en género en esta vez. Porque dijimos, ¿qué pasa? Que hay dimensiones donde uno ve tendencias evidentemente favorables hacia el cierre de brechas, otras donde la tendencia es menos clara, pero hay algunas dimensiones, algunos indicadores que mejoran, o sea, se ven cambios de alguna perspectiva. Y sin embargo, en esta dimensión, que es tan central dentro de los temas de igualdad y de equidad, no parece haber mejora ninguna, en términos de brecha, cierre de brechas territoriales. Vamos por favor a la siguiente. Entonces, antes de pasar al tema de género, una innovación que hizo este informe para intentar un poco sintetizar o resumir este análisis del conjunto de las dimensiones y de las brechas territoriales fue elaborar este índice de equidad territorial. La idea del índice es básicamente poder establecer, en el fondo, comparaciones entre países, o sea, poder situar a los países respecto de su posición en América Latina en esta dimensión de inequidad territorial. Vamos a ver ahora, pasemos a la siguiente para que lo veamos directamente ya en el índice general, que la situación en que se encuentra un país en el índice no tiene que ver con su desarrollo socioeconómico o con su comportamiento agregado en términos absolutos. De nuevo, no estamos mirando promedios nacionales, sino que brechas. O sea, Bolivia no es el país de la región que presenta en los últimos años los mejores indicadores socioeconómicos, tampoco de los peores, pero no es el mejor, y sin embargo aparece como el mejor situado en el índice, porque la distancia entre los territorios en peores condiciones y los territorios en mejores condiciones es la más baja de entre los 10 países de la región incluidos en el informe.
Este índice incluye, en el fondo lo que hicimos aquí fue agregar este conjunto de dimensiones que estábamos viendo antes en 3 dimensiones, en 3 categorías grandes, que son las que después se presentan desagregadas en 3 subíndices. La primera de ellas es capital humano, que hace la relación con las dimensiones de salud y educación. Hay una segunda dimensión de temas de empleo, de oportunidades económicas, y la última, calidad de vida en términos de pobreza, desigualdades, etcétera. Entonces, ahí bueno, está destacada la situación de México, que si se fijan es el 4º país con menor nivel de inequidad en el índice agregado general. Ojo que todos los casos son situaciones de inequidad de media hacia alta, ¿eh? O sea, incluso Bolivia, que es el mejor situado, no quiere decir que tenga baja inequidad. Son todos países claramente inequitativos en términos de la distribución territorial de las oportunidades. Lo que pasa es que hay algunos como Guatemala que son notoriamente más inequitativos que otros, digamos, pero todos son de inequidad media para arriba, ¿eh? Vamos a la siguiente, que mira el caso particular de uno de los subíndices, que es el de dinamismo económico. Aquí, bueno, México mejora un poco en su situación. A ver, vamos pasando, son tres índices particulares. México está situado entre el 4º y el 3er lugar en todos estos índices. En el que peor está, si vamos a la siguiente, creo que es el último que está aquí, bueno, inversión en capital humano, que es esto que decíamos de oportunidades de salud y educación, fundamentalmente en términos de cobertura. México está, después de Chile, es el país que en el fondo que tiene menos brechas, lo que no quiere decir que haya territorios o lugares donde todavía quedan problemas de cobertura por resolver, pero claramente es un proceso que ha ido avanzando y que prácticamente en el fondo, o sea, las brechas son muy mínimas respecto de otros países de la región. Y probablemente lo que explica la situación general del índice de México en el 4º lugar es la última dimensión, que es la de ingresos y pobreza, que aquí es donde el país se encuentra peor situado. Si pasamos a la siguiente. Aquí, de nuevo vuelve al 4º lugar, pero con una, si se fijan, bueno, prácticamente toda la región, pero con una inequidad bastante alta, ¿eh? La barra verde oscura es la de alta inequidad, y eso significa que en términos de la capacidad de generar ingresos, de la cantidad de población que vive en situación de pobreza medida por ingresos, esta es pobreza por ingresos, la distancia entre los territorios más aventajados y más rezagados es enorme, digamos. Y allí probablemente de las 3 dimensiones estas que agrega el índice es en la que México tiene más tarea pendiente probablemente. Entonces, pasemos a la siguiente para que entremos ya en los temas de género. Hasta ahí el análisis sobre desigualdades, como les digo, en 6 dimensiones. Dicho sea de paso, a lo mejor debiese haberlo dicho al principio, en este informe solo pudimos actualizar, como les decía, en fondo la idea es ir presentando información actualizada versión tras versión. En este informe solo pudimos actualizar información de 5 de los 10 países que incluye el informe, porque es la información que se ha actualizado en los respectivos países, porque todos estos análisis están hechos desagregando información de fuentes nacionales, digamos, censos de hogares, encuestas de caracterización socioeconómica de hogares y algunas otras fuentes, pero esas son las 2 principales. Entonces, si no ha habido actualización en los países, bueno, difícilmente podríamos nosotros generar información sobre actualizaciones que no existen. Y México no era uno de los países sobre los cuales había actualización en este último periodo que contemplaba el informe, o sea, entre el 2011 y el 2013. Género y territorio. Bueno, aquí, como les decía, veíamos al analizar las tendencias en la primera parte que los temas de género era claramente una dimensión sobre la que no hay avances consistentes ni mejora alguna, y que las desigualdades enormes se mantienen a lo largo de los años sin ninguna tendencia clara hacia el cierre de brechas. Entonces fuimos a mirar un poco qué podía estar explicando esta persistente desigualdades, estas dobles desigualdades, porque aquí lo que estamos haciendo es superponer a la desigualdad de género la desigualdad territorial. Entonces, un poco la pregunta es, cuando los factores de género y de territorio se conjugan, ¿qué pasa? ¿Hay una doble situación de desventaja para las mujeres o no? Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Aquí el foco del trabajo está puesto en una de las dimensiones de desigualdad de género o de inequidades, que es la autonomía económica.
¿ya? Sabemos que, bueno, que género, o sea, los temas de género no pasan solo por la capacidad de autonomía económica, sino que también son por la autonomía sobre el propio cuerpo, sobre decidir los cursos de vida que uno quiere seguir. En el fondo, los especialistas en género tienen un marco bastante más amplio que específicamente los temas de autonomía económica. Pero sí hay bastante acuerdo en que la capacidad de contar con ingresos de manera autónoma para, en el fondo, tomar decisiones sobre la propia vida, la vida de los hijos, y el bienestar de una misma y de la familia es una dimensión fundamental para efectos de explicar también la capacidad de autonomía en todas las otras dimensiones, porque sin condiciones mínimas de autonomía en términos de ingreso es difícil todo el otro despliegue de las dimensiones de autonomía también. Entonces, por eso, y porque la lógica del informe está muy centrada en dinámicas e indicadores de carácter socioeconómico, lo que nosotros decidimos fue hacer todo el análisis centrado en esta dimensión en particular, que es la dimensión de autonomía económica, y la pregunta es entonces un poco de cuán desigualmente o no se distribuyen las posibilidades de las mujeres de ser autónomas en términos económicos según el lugar donde viven. ¿Okay? Entonces, bueno, para un poco la hipótesis que pone a prueba el informe y que vamos a ir demostrando progresivamente a partir de los análisis que fuimos haciendo y que les voy a compartir ahora, es que la desigualdad en términos de autonomía económica, la desigualdad territorial, no es o sea, constatamos que hay diferencias en posibilidades de autonomía económica entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? O sea, la desigualdad de género presente en distintos territorios no se explica única y exclusivamente por las variables que tradicionalmente tendemos a ver como explicación del fenómeno, que tienen que ver con los activos propios de las mujeres, sino que también con variables propias del territorio. Ese yo diría que es el argumento central del informe, que es lo que tienen ahí en la segunda viñeta y es lo que vamos a desarrollar ahora. Cuando decimos no se explica exclusivamente por los activos de las mujeres, lo que estamos diciendo es que a ver, normalmente ¿qué es lo que hacen las políticas o qué es lo que hacen las intervenciones en materia de género? Dicen, bueno, incrementemos, no sé, los años de escolaridad de las mujeres, programas de formación y capacitación para que tengan posibilidad de acceder a mejores empleos, programas de cuidado infantil para que tengan con quién dejar a los niños y puedan salir a trabajar. En el fondo, son una serie de intervenciones, todas necesarias, sin lugar a duda, pero centradas sobre las mujeres y sobre los activos y las capacidades y las oportunidades de las propias mujeres. Lo que nosotros estamos diciendo aquí es, eso es necesario pero no suficiente, porque hay condiciones particulares de los territorios que hacen que las posibilidades de aprovechar esos activos sean diferenciadas. Y que si uno vive en un lugar con una determinada estructura económica, por ejemplo, poco intensiva en contratación de mano de obra femenina, por mucha capacitación que uno tenga, por mucha formación laboral que uno tenga, por mucho lugar donde dejar a los niños que tenga, bueno, no va a tener acceso a empleo porque no va a haber empleo para las mujeres. Y de eso tenemos evidencia en varios de los casos que analizamos después. Tanto la estructura económica de los territorios como la forma como las políticas públicas llegan a los territorios en particular, que es algo de lo que hablamos aquí como institucionalidad más bien formal, como las instituciones informales, o sea, los códigos de conducta, las pautas de comportamiento, las tradiciones y los culturales que existen en los territorios, y bueno, sin duda la capacidad de agencia de las mujeres, la capacidad de organización y de acción de las mujeres, son todos elementos claves vinculados a la dinámica de los territorios, que importan al menos tanto como los activos personales de las mujeres para explicar las oportunidades de desarrollo que los distintos territorios ofrecen para la autonomía económica. Ese es el argumento central del informe en lo que a género y territorio respecta, y lo desarrollamos, como les decía, a través de, bueno, 3 argumentos sucesivos. El primero de ellos, vamos por favor a la lámina siguiente, fue, bueno, ahí está, esa es la misma explicación que les acabo de hacer, pero en gráfico, ¿no? Están al medio las mujeres y sus activos y la capacidad de movilizar esos activos, y las 3, en el fondo, círculos alrededor son, en el fondo, el peso de la estructura productiva de las instituciones y de la capacidad de agencia que impactan en esos activos personales, o sea, las variables territoriales sobre esos activos personales. Ahora sí, por favor, vamos a la siguiente. Les decía que el argumento lo desarrollábamos a través de 3, en el fondo, líneas de análisis complementarias. La primera de ellas fue profundizar en el mismo análisis que hacíamos en la primera parte del informe, cuando decíamos, bueno, miremos un conjunto de indicadores de desarrollo
y las brechas entre el promedio nacional y los territorios que están más aventajados, o sea, que superan ese promedio, y los que están más rezagados respecto de ese promedio. Pero hagámoslo ahora sobre un conjunto. En el fondo, lo que fuimos aquí fue mirar brechas sobre brechas, porque lo que hicimos fue mirar, en el fondo, los mismos indicadores que ya estábamos mirando antes, pero la brecha de género. La distancia entre los hombres y las mujeres, por ejemplo, en participación económica, por ejemplo, en acceso a la escolaridad, por ejemplo, en resultados de calidad de la educación. Entonces, las mismas dimensiones, indicadores que antes mirábamos sin distinguir entre hombres y mujeres, bueno, ahora descompusimos, por su fondo, entonces tenemos la brecha entre hombres y mujeres, y a esa brecha le agregamos la variable territorial. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos que, bueno, primero que independientemente de los promedios países, hay países que están mejor situados y otros peor situados, la distancia entre, o sea, sigue habiendo muchas brechas, digamos, la distancia entre territorios rezagados y aventajados es evidente en todos los casos. Segundo, y esto es algo que también sabemos, pero que no es menor, cuando sobreponemos el territorio al análisis que estamos haciendo, que es que en muchos casos la brecha en temas de educación, sobre todo, es positiva a las mujeres. O sea, las mujeres han logrado revertir, como está puesto aquí, cerrar e incluso revertir brechas relacionadas con indicadores de formación de capital humano. Eso quiere decir que, en el fondo, por ejemplo, si uno mira en términos de años de escolaridad o de cobertura actual, o sea, de niños y niñas que están hoy día escolarizándose, bueno, la brecha tiende a ser positiva a las mujeres en parte importante de los territorios de nuestros países. Sin embargo, en esos mismos territorios, cuando uno mira la brecha ya no de escolaridad, sino que de empleo, de nuevo se revierte. Y el tener mejor nivel educacional o más cobertura, etcétera, nos redunda en iguales oportunidades de acceso a empleo para las mujeres. Insisto, en esos mismos territorios, no en el agregado país. O sea, por alguna razón, determinados territorios que parecían generar condiciones en términos, de nuevo, de activos en las mujeres, ¿no? De años de escolaridad, de formación, de apoyo a las mujeres, cuando esto se traduce en oportunidades de generación de ingresos, algo ocurre que esa brecha se rompe. Las localidades rezagadas, nuevamente, comparten las mismas características que ya habíamos visto para el conjunto de las dimensiones en general. Son más pequeñas en términos de población y tienen un menor grado de urbanización, o sea, tienden a ser más bien localidades rurales. Pasemos a la siguiente, por favor. Aquí hay algunos datos de algunas de estas brechas en particular que quisimos destacar pensando en el caso de México. Las voy a pasar rápido por cuestiones de tiempo, pero ustedes tienen todo el detalle de esto en el informe. Lo que hacen estos cuadros básicamente muestran algunos casos seleccionados de algunos indicadores en algunos países. Aquí está destacada, por ejemplo, la brecha de género en la tasa de analfabetismo en el caso de México. Hay otras brechas, no necesariamente de analfabetismo, para otros países, pero para mostrar en este caso, aquí básicamente lo que estamos mostrando es que la cantidad de brechas, o sea, localidades donde la brecha es favorable a los hombres y la brecha es favorable a las mujeres. Porque como les decía, aquí es la doble brecha en el fondo, la de género sobre la territorial. Vamos a la siguiente, que aquí hay un par que no sé si se van a ver bien desde atrás, pero porque aquí en el fondo, en la primera veíamos la brecha en términos generales y aquí como el argumento que yo les hacía y les decía, los territorios rezagados tienen algunas características particulares que son en general menos urbanizados, más aislados, más rurales y con mayor población perteneciente de pueblos originarios o afrodescendientes. Aquí de nuevo el argumento está hecho con algunos ejemplos específicos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la brecha de género de nuevo, en población analfabeta, que es el cuadro que tienen a su derecha, prácticamente todas las localidades subnacionales rezagadas, o sea, una parte importante de las localidades subrezagadas corresponden a territorios que además son territorios con alta población indígena o afrodescendiente. El 63% de los territorios rezagados. Mientras que de las localidades aventajadas, solamente el 1% es un territorio con alta población indígena o afrodescendiente. En esa brecha en particular. En el caso del cuadro que tienen a mano izquierda, lo que hay es un dato sobre, no alcanzo ni yo a ver bien aquí, participación laboral. Entonces ahí lo que se muestra es que el grueso de las localidades que tienen una brecha de género negativa de las mujeres en tasa neta de participación laboral son localidades subnacionales menos urbanizadas, porque bueno, a mayor rezago, menos urbanización, un poco aquí la relación es la inversa, ¿no?
Como les digo, detalles sobre esto hay en el informe sobre casos concretos en países concretos, y adelanto algo que les iba a decir al final, pero que ya estamos haciendo el análisis detallado, se los digo ahora mismo. En la página web del informe ustedes pueden descargar la base de datos completa y hacer los análisis país, digamos, que uno quisiera a su manera. O sea, aquí lo que hay estamos ejemplificando la realidad de toda la región, y por lo tanto hay algunos casos de algunas dimensiones, pero toda la información está disponible como base de datos para descargar en la página web del informe latinoamericano. Sigamos por favor a la siguiente. Entonces, bueno, partimos entonces, como les decía, por constatar que las brechas efectivamente existen, porque si no todo el hilo argumental que queríamos desarrollar hacia adelante perdía sentido, ¿no? Entonces, ahora que sabemos que las brechas existen, o sea, que lo hemos comprobado con datos, algo que sabíamos, pero que tenemos el refuerzo de los datos objetivos en los 10 países de la región, vamos a preguntarnos un poco qué puede estar incidiendo en estas diferencias de ingreso entre hombres y mujeres, y cuánto de esa diferencia puede estar explicada por el territorio, que era básicamente nuestra pregunta. Aquí lo que hicimos fue, de nuevo, lamentablemente para los casos de países donde teníamos datos, que fueron exclusivamente de los 10 países del informe, Brasil, Chile y Perú, son los únicos datos países para los que habían datos, fue hacer un modelo aquí de determinantes de ingreso laboral. Este es un modelo estadístico econométrico, que la gracia que tiene es que, además de las dimensiones, como les decía, tradicionales, centradas más bien en los activos de las mujeres, que son las que están puestas en la parte superior del gráfico. Aquí tienen una parte donde dice activos personales del hogar, escolaridad, edad, tasa de dependencia del hogar, que son características propias del hogar o de las mujeres, características del trabajo de cada individuo, entonces categoría ocupacional, rama de actividad económica en la que se desempeña la persona, son todas variables, bueno, género, si es hombre o mujer, entonces son todas variables más bien individuales o de hogares. Entonces dijimos, bueno, miremos esas variables, que son las que miran normalmente los estudios que tratan de ver este tipo de determinantes, pero miremos también variables territoriales, que son las que están en la mitad de abajo del gráfico, y son la actividad económica principal del territorio, no ya de la persona que estamos mirando, sino que del territorio donde esa persona vive y trabaja. Si la zona es urbana o rural, la zona de residencia, y una tasa de pobreza rezagada que se llama, que es como para mirar más o menos la evolución en el tiempo en términos de la dinámica socioeconómica de ese territorio. Entonces, bueno, y todo este conjunto de dimensiones o de variables, veamos cuán determinantes son o no en la explicación del ingreso laboral de las personas. Personas, hombres, mujeres, etcétera, bueno, no etcétera, hombres y mujeres en estos países, en Brasil, Chile y Perú. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, aquí el primer hallazgo importante es un hallazgo que ya han hecho distintas instituciones, el Banco Mundial, la CEPAL y otros, es que hay claramente discriminación laboral en la explicación de las desigualdades de género, en el fondo en esta variable de autonomía económica que estamos mirando. ¿Por qué hay discriminación laboral? Porque hay una parte importante de la brecha que no se explica por ninguna de las dimensiones anteriores. Y eso se llama discriminación, digamos. O sea, a igual empleo, categoría ocupacional, a igual tipo de actividad, a igual todas las características que vimos personales, composición del hogar, cantidad de miembros dependientes, ubicación del hogar, etcétera, etcétera, suma y sigue, sigue habiendo una parte de una diferencia salarial que no se explica por ninguna de esas dimensiones, y eso es el efecto de discriminación, digamos. Entonces, esa es una constatación que, como les digo, el informe hace, pero que ya han hecho varios otros. Donde sí aporta y no el informe es en estas variables que les decía, las territoriales, y es en mostrar que el territorio sí es es un factor relevante para dar cuenta de estas brechas. Del conjunto de dimensiones territoriales que veíamos en el gráfico anterior, las que parecen muy claramente determinantes, algunos países más, en otros menos, pero que tenemos evidencia importante y estadísticamente representativa para decir que es así, son la estructura productiva del territorio, o sea, el tipo de actividad económica predominante del territorio explica parte de las diferencias en las capacidades, o sea, las posibilidades de hombres y mujeres de generar ingresos de manera autónoma, y si el territorio es fundamentalmente urbano o fundamentalmente rural. Y aquí de nuevo, al territorio rurales, peores condiciones en términos de posibilidad de brecha entre hombres y mujeres para generar ingresos de manera autónoma. Y como les decía, bueno, las magnitudes en que estas variables influyen varían de país en país, y no me voy a detener ahora en ninguno de esos países, pero sí quedarnos con la idea general de que la estructura productiva y la situación urbana-rural son dimensiones importantes para explicar estas brechas.
Entonces, bueno, ahora que decíamos, ahora que sabemos que el territorio sí influye en parte importante de la explicación, vamos a mirar, que esto es parte muy normal de la metodología de trabajo nuestra, siempre lo hacemos por lo demás, vamos a mirar casos concretos de territorios, pero no miremos, y esto es lo que digo que es lo que siempre hacemos, no miremos casos malos, sino que tratemos de mirar qué pasa en lugares, vamos por favor a la siguiente lámina, en lugares donde de alguna forma no todo funciona bien, pero sí tienden a haber señales positivas en términos de que esta brecha de autonomía económica es menor que el promedio país, digamos. De hecho, en concreto lo que miramos es eso, ¿no? Dijimos, bueno, lugares, este es el promedio país en términos de un conjunto de indicadores por los cuales definimos la autonomía económica. Ok. Que los vamos a ver en la siguiente lámina. Y, perdón, 10 minutos, así que alcanzo. Este es el promedio país en un conjunto de indicadores. Bueno, busquemos territorios que estén mejor que el promedio país y que por lo tanto podamos suponer que algo está ocurriendo, que bueno, que están logrando, en el fondo, no sé si cerrar la brecha, pero al menos que los problemas de autonomía económica, no quiere decir que haya igualdad total en las posibilidades de generación de ingresos entre hombres y mujeres, pero sí que están mejor que el promedio de su respectivo país. Eso era lo que buscábamos en nuestros territorios. Y lo que hicimos ahí fue... Ahí están las tres variables con las cuales nos aproximamos a la definición de autonomía económica, que es ingreso autónomo del hogar, tasa neta de participación laboral y población económicamente activa. Entonces, con esos tres indicadores, bueno, buscamos, como les decía, territorios que estén mejor que el promedio nacional, que expresaran distintos tipos de actividades económicas, porque habíamos dicho que parte importante de la explicación de estas brechas tenía que ver con la actividad económica del territorio. Entonces dijimos, bueno, si miramos todos territorios, en el fondo con mucha predominancia del sector servicios, propiamente urbano, lo más probable es que efectivamente encontremos, esa es la explicación, digamos, que ya la habíamos visto antes. Entonces veamos también territorios que están mejor que el promedio, pero que son rurales o que tienen otros tipos de actividades. Por lo tanto, ahí lo que hicimos fue mirar, en el fondo, territorios donde predominaba el sector primario y el sector terciario, perdón. Y que a juicio de algunos expertos nacionales a los que consultamos cuando fuimos con una serie de datos estadísticos objetivos a conversar con especialistas, tanto en temas de género como en temas territoriales, para ver dónde ellos y ellas percibían que habían casos que pudieran ser atractivos de mirar por conocidas dinámicas de inclusión o de algún fenómeno que hubiese ocurrido en ese lugar. En esta ocasión, los países en los cuales hicimos esta selección de territorios fueron Colombia, México y El Salvador. Digo en esta ocasión porque cada informe profundiza en territorios en casos de distintos países. Y en cada país, ¿qué dije? ¿Dije México? Perdón, es porque estoy aquí. Colombia, Chile y El Salvador. Gracias. Además están ahí abajo, El Salvador, Colombia y Chile. Y en cada país miramos dos territorios, uno predominantemente primario y uno predominantemente terciario, que cumpliera este conjunto de características. Vamos a la siguiente, por favor. Y esto es lo que encontramos, básicamente. Se los voy a... Bueno, esto es muy en brevemente, ¿no? Son 6 estudios de caso en países, como les digo, muy distintos, con características específicas. Cuando hicimos la presentación en Colombia me detuve largamente a contar los 2 casos de Colombia, pero aquí me pareció que tenía más sentido contarles un poco las características comunes o más o menos generales que uno encuentra en este conjunto de territorios, como para decir, bueno, algo está ocurriendo en ellos que permiten, como les digo, no resolverlo todo, pero avanzar en términos de resolver esta brecha de autonomía económica. Lo primero que a mí me llamó mucho la atención, porque no era expresamente buscado así, en todos los casos, en términos, voy a empezar por la dimensión de estructura productiva, estábamos hablando de economías en transición. O sea, de territorios donde se nota un fuerte cambio respecto de la actividad económica predominante entre un momento del tiempo A y un momento del tiempo B, más o menos en los últimos 15, 20 años. En algunos casos ese cambio implica el paso de alguna actividad primaria a una entrada fuerte del sector servicio, en otros casos no, en otros casos es alguna actividad también primaria, pero que entra con mucha fuerza por la llegada de alguna empresa, no sé, internacional, extranjera, o de algún tipo de cultivo como el salmón en el sur de Chile, que hasta ese entonces no era la actividad predominante del territorio. Y que por lo demás son, en el fondo, transiciones económicas que abren espacios de empleo para las mujeres. Ojo, espacios de empleo para las mujeres no necesariamente quiere decir ni de buena calidad, ni estable, pero quiere decir más empleo del que había antes, sin duda, sobre todo para mano de obra femenina.
son además territorios donde, que probablemente esto es una dinámica no solo en estos territorios, pero bueno, no podemos hablar de los demás, sino que de esto, donde la trayectoria de trabajo femenino ha sido larga y sostenida en el tiempo. A lo mejor más bien de trabajo por cuenta propia, de trabajo en actividades artesanales, en trabajo en agricultura familiar, pero hay en el fondo una cultura de trabajo asalariado o remunerado femenino que hace que esta transición económica en el fondo sea bien utilizada porque las mujeres tienen disposición inmediata a trabajar y a incorporarse a estas nuevas fuentes de empleo. También sabemos después de algunos casos donde ha habido crisis económicas vinculadas a estas nuevas fuentes y bueno, y es complejo porque volver a las fuentes, a los ingresos, a los empleos tradicionales se hace difícil, pero digamos que se confluyen al menos una en el fondo tradición importante de trabajo de parte de las mujeres con este cambio en la actividad económica y actividades económicas más intensivas en contratación de mano de obra femenina. En términos de institucionalidad, en todos los casos vemos una cosa que, esto aquí sí que tenemos alguna evidencia de otros estudios que no ocurre en todas partes, que hay algún tipo de articulación virtuosa entre las políticas públicas de carácter nacional y las dinámicas propias de los territorios. O sea, que las políticas se adaptan a las particularidades de lo que ese territorio demanda. Sea promoviendo, por ejemplo, no sé, mejores normas laborales para asegurar condiciones a las mujeres que ingresan masivamente a empleos relativamente precarios, sea generando oficinas de género, programas de asistencia y de cuidado para adultos mayores o para menores, para permitir la incorporación de las mujeres al trabajo. Sea a través de distintas formas, pero claramente empiezan a surgir oficinas de la mujer a nivel de los municipios o de los departamentos. En el fondo hay una política pública de carácter nacional, pero que se adapta de alguna forma a las condiciones de los territorios. Y en esa adaptación hay dos actores que son clave. Uno, las propias mujeres, o sea, el movimiento de mujeres, la organización de mujeres, la asociatividad, pero también, no en todos los países, pero en varios casos, mucho proceso de cooperación internacional. En El Salvador es muy evidente eso, que explica por qué estas políticas públicas se adaptan de mejor forma a estos territorios. Y finalmente, en términos de capacidad de agencia, como les decía ya, creciente asociatividad de las mujeres, pero probablemente no cualquier asociatividad, sino que mucho ejercicio de asociatividad con fines productivos, en el fondo, para aprovechar mejor las actividades o las oportunidades de generación de ingresos y de actividades económicas de estas mujeres. En los casos donde el despliegue del sector terciario es importante, se notan fenómenos importantes de sindicalización, o sea, de hecho sindicatos exclusivos de mujeres, mujeres organizadas en el fondo en términos de estas irrupciones de nuevas fuentes de empleo importantes que generan mucha demanda, pero que originalmente tienen poco control, digamos. De nuevo, importante financiamiento de organismos de cooperación internacional con larga data y presencia en la región, ahora ya no vinculándose con las políticas públicas, sino que apoyando y fortaleciendo estos movimientos de mujeres, que probablemente hacen las dos cosas, digamos, pero lo planteo ahora como en esta dimensión. Y en muchos casos hemos visto también una valorización importante de las tradiciones o del fondo patrimonio cultural previo de las mujeres, en algunos casos que se reconvierte, en otros que se aprovecha en el fondo, y terminamos teniendo territorios donde convive en el fondo asociativismo y organización para fines productivos por cuenta propia, con empleos asalariados que a veces conviven en una misma mujer, a veces en un mismo territorio, pero que dan en el fondo señal de mayor autonomía económica o al menos de una brecha menor que otros territorios. Sí, estamos al final ya. Vamos por favor a la siguiente, que es ya para cerrar con una última reflexión sobre, en el fondo, qué surge un poco desde aquí en términos de recomendación o de mirada de política pública. No me voy a detener, ustedes tienen esto mismo en detalle, hay un cuadro en el informe y en el resumen ejecutivo que es exactamente como está aquí, en cada una de las recomendaciones que están aquí, por cuestiones de tiempo, sino que quiero volver sobre todo con el mensaje que les hacía hace un rato antes de desarrollar el argumento, que a mi juicio es el argumento, la recomendación central en materia de política pública, que es esta idea de seguir haciendo inversión sin duda en los activos de las propias mujeres, pero no solo y exclusivamente, sino que mirar también las condiciones de los territorios y las oportunidades, por lo tanto, intervenir sobre las condiciones de los territorios para asegurar que generen oportunidades, no solo a las mujeres, pero en este caso en particular a las mujeres. Y vuelvo sobre el punto, si invertimos en años de escolaridad, en capacitación laboral, en acceso a sistemas de cuidado para las mujeres, ok,
Pero si no hay fuente de empleo, o si ese empleo es precario, o si ese empleo no está lo suficientemente resguardado, en fondo poco vamos a poder resolver. Yo siempre pongo el caso en Chile, pero a mí me parece muy notorio, un momento en cuando estábamos haciendo el trabajo de campo, no de este estudio, de otro estudio en un territorio en el sur del país, en un momento que era prácticamente de pleno empleo. La tasa de desempleo en ese momento en el país andaba por el 5 o 6%, o sea, casi friccional. Y consistentemente a todas las mujeres que entrevistamos en una comuna en particular decían: acá no hay trabajo, acá no hay trabajo, acá no hay trabajo. Que es una cosa que uno dice: ¿cómo? No hay trabajo, si el país está en una situación de pleno empleo. Bueno, en ese territorio, políticas como una política que se acababa de lanzar de un bono al subsidio de la mujer, que a cualquier contratación el Estado ponía recursos para la mujer y para el empresario, no era aplicable, porque no había empresas en ese territorio que generaran empleo. Entonces, pongo ese ejemplo para hacer este argumento. En el fondo, por mucho que capacitemos a las mujeres de ese territorio, que les generemos condiciones para acceder a empleo, bueno, si no hay empleo en ese territorio, por muchos buenos incentivos que tengamos puestos, hay que intervenir también sobre las condiciones del territorio, de estructura productiva, sí, pero también de políticas públicas más articuladas a las posibilidades del territorio, de asociativismo, de fortalecimiento de las capacidades de las mujeres, de hacer de contraloría social a los movimientos, o sea, a las políticas públicas y al rol de la empresa privada, y en el fondo lo que muestra un poco el informe es que probablemente puede ser mucho más virtuoso el círculo si, además de intervenir sobre las mujeres, intervenimos sobre los territorios, a pesar de lo feo de la palabra intervenir sobre, pero bueno, creo que la idea se entiende. Así que lo dejo hasta ahí. Si vamos a la última lámina, solo ustedes tienen el informe, pero ahí está la página web del informe y, como les decía, pueden descargar el informe, el resumen ejecutivo y lo que es más útil para efectos de trabajo, las bases de datos de los 3 momentos en el tiempo en que hemos ido trabajando y este análisis desagregado también por género. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y ahora pasamos a un momento de comentarios y para ello nos acompaña la doctora Elvia María Guadalupe González del Pliego Dorantes. Ella es doctora, tiene el doctorado interdisciplinar en estudios de género por la Universidad Jaume I de Valencia, España. Asimismo, ella ha sido parte del Consejo Temático de las Mujeres en Querétaro, en el sistema de consejos de participación ciudadana. Ha sido docente en el ámbito universitario, pero también en una escuela multigrado. Ha colaborado en diferentes instituciones, entre ellas el PNUD, en el Instituto Queretano de las Mujeres, y recientemente es coordinadora del programa de Asuntos de Género en la Universidad Iberoamericana. Doctora, muchísimas gracias. Ahí se escucha. Muchas gracias. Primero que nada voy a agradecer la invitación al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, así como a RIMIS, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, por esta invitación para comentar este informe latinoamericano sobre pobreza y desigualdad 2015, género y territorio. Les agradezco muchísimo esta invitación y por cuestión de tiempo voy a ir leyendo algunos párrafos del informe y mis comentarios sobre el mismo. Según este informe, si bien Latinoamérica muestra avances en disminución de brechas territoriales en diversos indicadores, hay grandes desafíos, especialmente en igualdad de género, donde ha habido estancamiento e incluso retroceso, en particular por las desiguales posibilidades que tienen las mujeres de la región para generar ingresos de manera autónoma y de participar en el mercado laboral. Como bien nos comentó la doctora María Ignacia, se dice que solamente en algunos casos el perfil de los territorios que más han avanzado corresponde a zonas con bajo grado de urbanización, con bajo tamaño poblacional y con alta proporción de población que pertenece a pueblos originarios o afrodescendientes, que es justo el perfil demográfico predominante en los territorios rezagados. Asimismo, dice el informe, en términos generales, los territorios rezagados tienden a tener características comunes, son más pequeños en términos de población, más rurales, tienen una mayor proporción de población perteneciente a pueblos originarios o afrodescendientes y en menor medida tienen mayor proporción de población menor de 15 años. La excepción
ocurre en los ámbitos de seguridad ciudadana y la desigualdad, donde las localidades con más problemas tienden a ser urbanas y con alta población. Mi comentario aquí es que considero que esto no es casualidad. Tiene una marcada relación con la discriminación que hay y ha habido históricamente hacia los pueblos originarios y la población afrodescendiente. Como dijera en su momento Eduardo Galeán en su libro de las venas abiertas de América Latina, estos grupos sociales fueron explotados y rezagados a los confines de nuestros territorios. Se les consideró seres sin alma y desde ahí se sustentaron una serie de atrocidades y abusos contra ellos y ellas que hoy en el siglo XXI persisten con un cierto matiz en cuanto a imagen. Pero hoy por hoy sigue siendo las mujeres indígenas quienes sufren triple o cuádruple discriminación según sea el caso, por ser mujeres, por ser pobres, por ser indígenas. No es casualidad que sean quienes tienen, como las mujeres afrodescendientes de Oaxaca, por ejemplo, el peor acceso a servicios de educación y de salud, y tampoco en algunas regiones también sean quienes tienen que enfrentar las problemáticas de violencia y riesgos de salud que implica la falta de agua y su saneamiento. En mis comentarios van a notar un enfoque como más hacia un análisis de causalidad y social, si me lo permiten. Pienso que la discriminación y la desigualdad social son violencias que heredamos de la conquista y que no hemos sido capaces de desarticularlas de nuestra ideología ni de nuestras prácticas cotidianas. De forma atinada, el informe indica que las posibilidades de asegurar la autonomía económica de las mujeres se distribuyen de manera desigual entre los distintos territorios al interior de los países, situación que no solo afecta la calidad de vida de las mujeres que habitan en estos territorios rezagados, sino que el conjunto de los procesos de desarrollo de los países de la región. Sobre este tema, mi comentario justamente en el máster sobre igualdad de género, el trabajo de investigación fue sobre la relación que tiene la violencia contra las mujeres y el desarrollo, porque desde hace tiempo se viene diciendo que la persona es el centro del desarrollo y a partir de ahí, si nosotros volteamos la mirada seriamente hacia las mujeres, podemos comprender que es verdaderamente una locura pensar que la mitad de la población puede vivir padeciendo violencia intrafamiliar, discriminación, desigualdad, falta de acceso a la justicia, feminicidios, o que una parte importante de esa mitad de la población puede continuar sin educación y servicios de salud de calidad. Pues todo eso impacta en la vida de esas personas y en el desarrollo de sus comunidades y de los países. El informe postula que la desigualdad de género se relaciona tanto con los activos o dotaciones de las mujeres y con su capacidad de agencia, como con factores propios del territorio, tales como la estructura productiva, las instituciones formales e informales y los agentes presentes en el territorio. Y cada una de estas estructuras, instituciones y agentes están marcadas por sistemas de género que influyen en las oportunidades de desarrollo tanto para las mujeres como para el territorio, lo cual es cierto. En este sentido, como ya también lo escuchamos por la doctora María Ignacia, proponen que en los territorios en los que predominan mercados más dinámicos con sectores económicos de alta productividad haya políticas públicas tendientes a facilitar la integración económica de las mujeres y con mejor distribución de la capacidad de agencia entre diversos grupos sociales para contribuir de mejor forma a incrementar o desplegar los activos propios de las mujeres y con ello mejorar la situación relativa de ellas en estos territorios. Señalan, este análisis integrado de factores territoriales y características de las mujeres es principal desafío de la acción de la institucionalidad pública en sus políticas y programas. En este sentido, mi comentario es que me parece que es una propuesta fundamental y dentro de ella un factor indispensable es la formación y la sensibilización para el funcionariado en temas de género y derechos humanos, de tal manera que tanto quienes diseñan estas políticas, los programas, como quienes se encargan de manejarlos, comprendan la perspectiva de género y la problemática que genera socialmente y para el desarrollo la imposición de roles y estereotipos de género, de tal forma que no terminen incluyendo esa formación para el trabajo, por ejemplo, como uno de los tipos de políticas públicas que se proponen, formación en oficios estereotipados para mujeres que fomentan la desigualdad, la inequidad y la discriminación, como son, por ejemplo, talleres de belleza o incluso, que me ha tocado ver, formación a mujeres indígenas para que trabajen como empleadas domésticas, que además dan a grandes grupos de mujeres en una misma comunidad sin un estudio de mercado y sin pertinencia práctica. Asimismo, es necesario que tomen en cuenta la realidad sociocultural, usos y costumbres de las personas que viven en el territorio, que también de alguna manera y puntualmente se menciona en el informe. Esta parte yo la considero fundamental. La formación y la sensibilización del funcionariado en estos temas es indispensable, porque me ha tocado ver en algunos lugares
estos ejemplos que les comento. Se ocupan posiciones donde se desarrollan o se incentivan programas supuestamente enfocados para mujeres y lo único que hacen es que reproducen los estereotipos de género. Son oficios que están pensados de acuerdo a estereotipos y roles de género. Los ponen a las mujeres indígenas o las mujeres rurales a llenar una cantidad enorme de formatos que es imposible que puedan llenar muchas veces, ni siquiera quienes a veces las apoyan. Se dan capacitaciones a 40, 50 mujeres, por ejemplo, sobre empanadería o cuestiones de belleza y al final del día, en una población pequeña, pues es absurdo, ¿no? En el informe se menciona la dimensión de seguridad ciudadana y en este punto a mí me gustaría saber si los feminicidios podrían integrarse en este análisis de esta dimensión. Creo que sería importante saber si de igual forma hay una relación con el territorio, si sucede más en zonas rurales o en las zonas urbanas. En la dimensión de salud se indica que la tasa de embarazo adolescente es en parte importante en los países sigue presentando niveles preocupantemente altos y no muestra indicios de retroceso. Como sabemos, este asunto es importante. Para México ya tiene varias recomendaciones por parte del Comité de la CEDAW para atender esta problemática, sobre todo por la cuestión de la discriminación que hay en las escuelas, en las comunidades y en las familias contra las chicas que están embarazadas o que son madres solteras, lo cual les implica el abandono escolar. Esto además incrementa su vulnerabilidad a la pobreza, a la violencia, además de los problemas de salud que un embarazo a temprana edad puede implicar. O sea, es un tema grave el tema del embarazo adolescente. En la sección sobre género, autonomía económica y desigualdad territorial, encontramos que el informe señala que la primera depende fuertemente de acceso al trabajo remunerado, que a su vez está influido por las habilidades, capacidades y recursos de que dispongan las mujeres, así como por las características del mercado laboral en el cual pueden desplegarlos y por las redes de apoyo que les permitan hacerlo, además de otros factores que puedan incidir de manera indirecta, como la presencia de situaciones de violencia intrafamiliar. Esto es fundamental. Esta cuestión de autonomía económica de las mujeres de su agencia es un asunto que está relacionado con varias cuestiones, que van desde cuestiones individuales que tienen que ver con la autoestima, con la resiliencia, con habilidades personales, hasta aquellas relacionadas con la familia, la comunidad, las organizaciones de la sociedad civil y el Estado. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, las redes de apoyo son fundamentales en estos primeros pasos en los que una mujer que padece violencia intrafamiliar busca ayuda y quiere salir del círculo de la violencia. Ya todo esto también se cruza en cuestiones como usos y costumbres. Un ejemplo que les quiero comentar es, por ejemplo, en una zona indígena, en Querétaro, alguna vez me tocó ir a hacer entrevistas al funcionariado, a los centros de salud, a las trabajadoras sociales, para hacer una ruta de atención a las mujeres cuando son víctimas de violencia. Y ahí fue interesante ver que por las cuestiones de creencias, de usos y costumbres, las mujeres no era bien visto que se quisieran separar, y no decir divorciar de sus parejas si estas eran violentas. Entonces, la misma comunidad, las mismas mujeres, no les ayudaban a cuidar a sus hijos, a estas mujeres que querían salirse y buscar trabajo. La posibilidad de que tuvieran una casa, una guardería, tampoco era viable porque ellas no les gustan dejar a sus hijos con personas que no conocen, ¿no? Entonces esto metía a estas mujeres en una cuestión de o me aguanto la violencia o no sé cómo, o dejo encerrados a mis hijos en una casa para ir a buscar trabajo en una zona muy alejada. Esto es sumamente difícil, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, la parte nuevamente del funcionariado es fundamental. Un funcionariado que no las revictimice, que realmente se busque, como bien señala el informe, revisar cuáles son las condiciones de los territorios, las circunstancias en las que viven las mujeres, que se tomen en cuenta las cuestiones socioculturales para diseñar todo este tipo de programas de apoyos. Son bien importantes, no son cosas menores. Otro punto que señala el informe dice que en gran número de territorios latinoamericanos las mujeres han logrado cerrar e incluso revertir las brechas e indicadores relacionados con la formación de capital humano. Sin embargo, en cuestión de acceso al mercado laboral e ingresos, la tendencia es constantemente favorable para los hombres en prácticamente todos los territorios estudiados. Dice que las localidades rezagadas tienden a ser pequeñas en términos poblacionales y tienen un menor grado de urbanización.
Asimismo señala que mientras los territorios rezagados en las brechas relacionadas con variables educativas suelen tener una mayor población de habitantes pertenecientes a pueblos originarios o afrodescendientes, esta situación es mixta en las restantes dimensiones. También se mencionan hallazgos en los 3 países donde se hicieron estudios de casos que existe la discriminación de género en el mercado laboral, que aunque las mujeres pudiesen en ciertas zonas tener mayores activos que los hombres, no tienen mayor ingresos que aquellos, que para las mujeres que reciben menores salarios, además de serles difícil entrar en el mercado laboral, y que el territorio tiene efectos estadísticamente significativos y diferenciados en la capacidad de hombres y mujeres para generar ingresos. Estos 2 últimos puntos, de una u otra forma ya los he comentado, que me parece tienen que ver con la problemática de la discriminación que históricamente hemos ido arrastrando. El primero, relacionado con la desigualdad salarial, pues creo que estamos en el problema de la división sexual del trabajo, de los techos de cristal y de los estereotipos y roles de género. Hoy por hoy en muchas universidades del país hay más mujeres que hombres estudiando las licenciaturas. Sabemos que muchas veces son los mejores promedios al final de las licenciaturas, que reciben las menciones honoríficas inclusive, ¿no? Tenemos ya en muchas universidades una mayor población femenina. Sin embargo, ¿qué pasa cuando terminan las carreras? Si ustedes analizan tanto en los posgrados como en las maestrías como en los doctorados, la población femenina baja. ¿Por qué? Y empiezan a enfrentar los problemas dentro de las empresas, dentro del trabajo, de los techos de cristal, la discriminación, la desigualdad, pero también se empiezan a entrar las presiones sociales, familiares y hasta personales de ellas mismas en muchas ocasiones, del matrimonio, del cuidado de los hijos, del cuidado de la familia, y todo esto empieza a incidir obviamente en el acceso al trabajo, ¿no? Entonces, esta parte... no es casualidad que empiecen a haber menos mujeres que hombres y empiezan a aparecer todas estas problemáticas que tienen una raíz sociocultural que está sumamente arraigada, ¿no? Empezamos a hablar también del problema de la corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres. Mientras no exista esta conciencia de parte de los hombres que son corresponsables del trabajo doméstico, del cuidado de los hijos, a las mujeres se les toca doble, triple o hasta 4ª jornada en algunos casos, ¿no? Entonces, esta parte social es fundamental. Yo considero que muchas variables, muchos indicadores que aquí se nos han presentado no van a cambiar mientras esta parte sociocultural y educativa no sea transformada. Mientras no empecemos a pensar de manera diferente este tema de género, va a ser complicado, ¿no? Desde quien toma las decisiones, desde quien diseña una política pública, desde quien está en la ventanilla manejando los programas, ¿no? Sociales, desde quien lo solicita, pues también, todo esto no va a cambiar, ¿no? Tampoco es casual que creo que el informe se diga que en los 3 países que se hicieron estudios de caso encontraron evidencia de existencia de discriminación de género en el mercado laboral, siendo mayor en zonas urbanas que en las rurales. A mi parecer esto es consecuencia de que en las zonas urbanas es donde hay más especialización laboral, es donde están las grandes empresas y es justo ahí donde las mujeres no tienen acceso a puestos de toma de decisiones y padecen desigualdad y discriminación laboral. En las zonas rurales pienso que posiblemente las mujeres ejerzan otro tipo de trabajos y no todas ellas trabajen, ya que pertenecen a comunidades más tradicionales ideológicamente hablando. En todo esto, las construcciones de género siguen marcando la pauta de desarrollo para las mujeres, lo que podemos o no hacer y que social y culturalmente es aceptado y reconocidas. Mientras esto no cambie a través de la educación, de la creación de conciencia, de la eliminación de estereotipos y roles y del fomento de la corresponsabilidad familiar, pues difícilmente va a cambiar todo esto, ¿no? Tengo 3 minutos. En el informe se dice que existen muchos reportes e informes internacionales que muestran la condición social de las mujeres en el mundo entero y que parece esto estar mejorando, sobre todo cuando hablan de asuntos de primera generación, entre los que destacan cuestiones como la igualdad formal de derechos entre mujeres y hombres, el acceso de niñas a la educación y en menor grado la mortalidad materna. Sin embargo, señala el informe que esto no sucede de igual manera en aquellos asuntos de segunda generación, como es la segregación de la actividad económica, la disparidad de ingresos, la responsabilidad por las labores domésticas y el cuidado de las personas, la propiedad de bienes y capacidad de acción y decisión de las mujeres en la esfera privada y pública, la violencia contra las mujeres, el embarazo adolescente,
la voz y capacidad de agencia de ellas. Mi comentario es que esto se debe justamente a las cuestiones socioculturales e ideológicas que no han cambiado. La cultura patriarcal no se ha modificado, entonces podemos contar con leyes, como es el caso de nuestro país, dar becas para que las niñas vayan a la escuela, tratar de reducir la mortalidad materna. Todo esto son cuestiones del ámbito práctico-político. Sin embargo, en la cotidianidad, las construcciones de género social y culturalmente aceptadas y creadas siguen pesando. Si nos fijamos bien, estos asuntos de segunda generación tienen que ver con las prácticas cotidianas, con la sociedad, con prácticas en el ámbito público y en el privado, y ahí interviene nuestra forma de pensar, nuestra ideología, que nos dice lo que una mujer y un hombre debe y no puede hacer o no hacer. Finalmente, digo ya para cerrar, al ver los resultados estadísticos de nuestro país, me parece que bueno, pues hay mucho trabajo que hacer todavía en cuanto a para alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, para acabar con la discriminación contra las mujeres rurales e indígenas. En nuestro país considero que es indispensable considerar las intersecciones al utilizar la perspectiva de género, es decir, tomar en cuenta en el análisis las diversas desigualdades y discriminaciones de que son objeto las mujeres según su estado de salud, su etnia, su situación económica, clase social, territorio en el que se encuentra, además de las características y cuestiones que menciona este informe, y no quitar la mirada de la relación que todo esto tiene, por ejemplo, del territorio con el fenómeno de migración y las problemáticas que esto detona y a las que lleva a las mujeres que tienen que emigrar de un territorio rural a uno urbano, o que incluso tienen que salir por falta de trabajo o de poder hacerse recursos económicos en su territorio, que piensan en migrar hacia otro país, sobre todas las violencias y toda la problemática que eso implica para nosotras si intentamos cruzar por este país, por ejemplo, ¿no? Son muchos factores, el informe me parece interesantísimo, lo podría yo leer y releer con mucho cuidado porque tiene información muy interesante y bueno, pues ya por tiempo no puedo comentar más. Muchas gracias. De hecho, sí van a tener oportunidad de comentar más, pero así la presión es que en el seminario buscamos también tener la participación de ustedes, entonces también tener espacio para que ustedes puedan hacer preguntas y pues bueno, muchísimas gracias. Hay muchas cosas muy interesantes. A mí me gustaría comentar algunas, pero me reservo al final para no quitarle tiempo al público. Entonces, serían participaciones de 2 minutos. Aquí tengo una señal que es 1 minuto, cuando ya va 1 minuto, 2 minutos. Y aquí cuando ya de plano, por favor, ya permitan nada más participar. Pueden volver a tomar la palabra. O sea, no porque ya participaron una vez, ya nunca más vuelven a participar, pero sí para darle dinamismo. Estaríamos tomando 3 preguntas, respondemos brevemente y así nos vamos en el tiempo que nos queda. Entonces, si alguien quiere hacer algunas preguntas, los de la mesa al final. Entonces, por allá. Y aquí tengo mi cronómetro, entonces los voy a estar vigilando. Muchas gracias. Mi nombre es Jaime del Río, soy investigador del IBD. Una pregunta y un comentario. En el final de la participación de la doctora, no recuerdo su apellido, de Chile, Espinosa, Ignacia, mencionaba usted acerca de las intervenciones en el territorio, pero algo comentó como que noté un cierto titubeo, como intervenciones en el territorio, como si fuera algo que no estuviera bien. No lo sé, nada más que me puede explicar cómo se las imagina y si en verdad hubo cierta cuestión ahí que le pasó por la mente, más o menos, que pudo haber sido. Brevemente, creo que hay 2 formas, y quizá, bueno, entre muchas posiblemente, de cómo intervenir o cómo visualizar estas intervenciones, en este caso del gobierno, para aprovechar las condiciones particulares de los territorios, las ventajas competitivas, las demandas de los mercados a las que pueden acceder, etcétera, etcétera. Y sí me gustaría comentar, nada más, porque esta visión a veces se tiene aquí en México, se piensa mucho de arriba hacia abajo. Pensar en traer grandes empresas que vengan a invertir, se les dan todos los beneficios, se les hacen concesiones fiscales, se les regala lo más que se puede, se les pone lo que pidan, etcétera, etcétera. 1 minuto. Y muchas veces el beneficio para los territorios, para las poblaciones locales, se traduce en empleos precarios, ¿sí?
en una derrama económica que es muy relativa, y muchas veces son empresas inclusive transnacionales que ni siquiera dejan aquí todo el recurso que están generando. Y una visión diferente sería tratar de visualizar a las mujeres en este caso, que sí conozco algunos casos en México e inclusive en otros países, en donde se les convierte en emprendedoras. No es tan fácil, tiene que ser un proceso gradual. Brevemente, sin tratar de rebasar el tiempo, menciono dos casos muy particulares, es el comentario que quería hacer. Un caso que conozco muy bien de hace ya bastantes años, en Bangladesh, en donde una ONG, que no es de las grandes ONGs microfinancieras como Grameen Bank, etcétera, tenía una visión integral de cómo empoderar a las mujeres, y era gradualmente irlas convirtiendo de empleadas a emprendedoras, en formar pequeños talleres textiles con negocios ya bien identificados de surtir dentro de una cadena de valor de textiles hacia la capital de Bangladesh, hacia Dhaka, y se les iba capacitando, se les iba enseñando. Eran pequeños talleres de no más de 10 mujeres, muchas de ellas eran viudas, que era, en términos de las condiciones de Bangladesh, era de lo más pobre que se podía encontrar uno en los medios rurales, mujeres viudas, y se les fue gradualmente, convirtió en emprendedoras al grado que cuando se aplicaron los microcréditos, ellas compraron los propios medios de producción y se quedaron con el negocio. Y lo que yo pude observar es que era esta visión integral de sacarlas adelante, realmente las graduaba de la pobreza de forma mucho más sostenible que otras intervenciones. Y un caso nada más, por último, para comentar. Sabemos que en México tenemos... bueno, ahí lo dejo. Gracias. Gracias, Jaime. Por ahí había otra... Sí, ahí hay 1, 2, 3. Si van guardando sus turnos, 1, 2, 3. Por favor, adelante. Bien, muchísimas gracias. Bueno, quiero felicitar la presentación del informe y también las atinadísimas observaciones que se hicieron. Bueno, muy rápido, dos preguntas. Respecto a la cientificidad del informe, creo que me gustaría que me hiciera dos aclaraciones, porque cuando partimos de valores, de ideologías y las convertimos en categorías, eso le quita, digamos, eso que yo llamo, o que llamamos en ciencias sociales, la cientificidad, porque se habla, por ejemplo, de autonomía, ¿no? Y se habla de emprendedurismo, que es un valor ideológico. ¿Por qué? Necesariamente la solución tiene que estar ahí. Si partimos de la consideración de que en los orígenes estructurales de estas desigualdades de las que se ha estado hablando, el modelo de desarrollo y la historia, como ya se dijo en las observaciones un poco, está en la historia propia de nuestros países y en el modelo de desarrollo que en los últimos 30 años aproximadamente se ha dado, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de autonomía y no hablar de trabajo, por ejemplo? Gracias. En términos de condiciones de trabajo, ¿no? ¿Por qué tanto énfasis en poner como categoría de análisis la cuestión de la autonomía, ¿no? ¿En qué sentido respecto a quién es autonomía, ¿no? Esto de autonomía suena a esto que se decía en la otra intervención, esta ideología del emprendedurismo, que sabemos que viene que tiene un origen muy particular, ¿no? O sea, históricamente está demostrado que el avanzar hacia el libre mercado provoca mayor desigualdad social desde el siglo XIX, ¿no? La otra cuestión es las oportunidades, la ideología de las oportunidades, que se convierte en categoría también. ¿Por qué no hablar de diferencia, de desigualdad en términos de condiciones de vida, de condiciones de existencia? ¿Y por qué utilizar oportunidades a partir de una visión ideológica también? Eso sería todo. Muchísimas gracias. ¿Por acá enfrente? ¿Habla otro micrófono para que sea más rápida la... Gracias. Hola, buenas tardes. Me llamo Daniela Philipson. Mi pregunta va más enfocada a, bueno, también en términos de medición. Si se toma en consideración jefaturas de hogar, porcentaje de jefaturas de hogar, al tratar de también medir esta brecha de género, porque al menos en México se observa que hay una brecha en porcentaje de jefaturas de hogar en diferentes regiones del país, sobre todo relacionadas con fuga de hombres. Y esto también vinculado a fenómenos de migración y vinculados a fenómenos de violencia. Muchos hombres terminan participando en carteles
y eso hace que las mujeres sean las que se tengan que hacer cargo, y lo mismo ocurre en términos de migración interna, migración que se va a Estados Unidos, y por lo mismo en la frontera es que se ve esta concentración de jefas de hogar, y sobre todo en Sinaloa es una locura la cantidad de jefaturas de hogar con mujeres. Eso es todo. Gracias. Gracias. Muy bien. Un minuto. Por allá. Buenas tardes, yo soy Hugo Venegas. Me gustaría solamente hacer 2 reflexiones. La primera interventora, ciertamente con toda su experiencia, nos indicó con claridad que son estadísticas y son solo eso. No sé si quiso decir que son subjetivas, por un lado, porque la segunda intervención, muy acertada también, nos indica una realidad no solamente de Querétaro, creo que es en todo el mundo. Hay por allí un dicho: si no me pega, no me quiere. Entonces, yo quisiera saber qué se está haciendo, qué se ha hecho por lo menos en México o en Querétaro. La pregunta es muy dirigida. Porque para poder llevar una política pública que lleve a una sociedad que participe, hay que hacer que la ciudadanía llegue a estos lugares, a estos centros. Entonces, sí hablamos de emprendedurismo, se ha mencionado por ahí atrás, pero también, ¿qué se está haciendo en el factor educativo? Porque ¿de qué me sirve tener preparación? ¿De qué me sirve tener inclusión laboral? ¿Y de qué me sirve tener una serie de programas de participación política si no llega al factor educativo? Creo yo que la raíz debe de estar allí, en hacer que nuestra sociedad, en este caso las mujeres, pero yo no diría solamente mujeres, porque se habla mucho de esta equidad, de esta igualdad de género. Gracias, falta un minuto. Se habla de las mujeres, pero no creo yo que la equidad o la igualdad en este caso corresponda a ellas. Es ambos, hombre y mujer. Pero ¿qué se está haciendo para que esto sea una realidad? La persona que acaba de hablar, no recuerdo el nombre, habló muy claramente por factores de migración y otras cuestiones donde la carga se le deja por alguna razón a la mujer. Pero ¿será que también estamos teniendo programas educativos para que nuestra mentalidad cambie? Yo creo que si cambiamos en esta forma, en estos estereotipos, para poder tener una participación interventora, vaya, se hacen leyes y este es un recinto para ello. Pero se está tomando en cuenta esa necesidad, esa realidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos esta ronda. ¿Qué les parece si... ¿sí? ¿Una más? ¿Sí? ¿Una más? Por aquí. Ya vamos, entonces van... ¿Le importa si vamos hasta allá atrás entonces? Es que ya había alzado la mano. Perdón. Sí, Celia Aguilar Setién del Instituto Nacional de las Mujeres, y primero que nada quiero felicitar, realmente es un tema y una visión y un enfoque necesarios para realmente avanzar en la igualdad de género. Ya fue mencionado por Ignacia, ya fue mencionado por ella, pero sí quisiera recalcar sobre el enfoque de derechos humanos del informe, y que sí es necesario relevarlo porque es ahí donde nosotros podemos resolver estas partes de la intervención y de la emprendedurismo y todo eso. Yo creo que hay que ver a las mujeres como sujetos de derecho, no como objetos de la política. No las convertimos, no las ayudamos, no las sacamos, no las metemos, sino como las mujeres, ¿verdad? Hay que reconocerles. O sea, el primero no es el conocimiento del territorio, el conocimiento de los activos, sino el reconocimiento como sujetos. Y en ese aspecto yo creo que el informe está bien centrado de estar mostrando aquellas variables que están incidiendo en la desigualdad. Pero sí es importante, y para nosotros en el instituto sí nos gustaría mucho concertar hay algunas acciones con el RIMIS para poder profundizar sobre esta parte, sobre las desigualdades territoriales. Gracias. Muchísimas gracias, ya está pasos siguientes ahí. ¿Les parece si cerramos esta ronda y breves comentarios?
Bueno, muchas gracias por los comentarios. A ver, voy a partir tomándome un poco de la última intervención, porque bueno, creo que es bastante explícita en un poco, voy a reforzarlo más lo que ya se ha dicho en términos de cuál es el enfoque del informe, pero para eso voy a hacer una referencia. Este informe es producto de una alianza estratégica que ya llevamos hace un buen tiempo en RIMIS con dos organizaciones internacionales, una de cooperación canadiense, que es el Instituto de Desarrollo, no me sé la sigla en español, IDRC, para la Investigación para el Desarrollo de Canadá, y el FIA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, para el Desarrollo Agrícola de Naciones Unidas. Ellos, en conjunto con RIMIS, tenemos una especie de board o de consejo que definimos los temas del informe y el enfoque. Y el enfoque, bueno, es el enfoque de derechos humanos de Naciones Unidas. Entonces, yo no tuve tiempo ahora para hacer todo el detalle, pero está toda la descripción, todo el marco conceptual en el cual se basa el informe, y cuando les decía, nosotros nos quedamos con la dimensión de autonomía económica, que es una de las 3 dimensiones que Naciones Unidas ha consensuado en términos de derechos de las mujeres, que son relevantes para avanzar en una lógica de derechos. Hago la referencia a propósito de eso, sobre por qué me titubeé cuando dije intervenir. Titubeé porque intervenir me suena paternalista en el fondo, o sea, por el mal uso de la palabra, porque intervenir sobre el territorio puede sonar menos mal, pero intervenir sobre las mujeres suena como uno desde fuera que va e interviene. Entonces, en realidad estaba retractándome del mal uso de un concepto, cuando en rigor partimos de no solo de la constatación de las mujeres como sujetos de derechos, sino que de que efectivamente, en el fondo, parte importante de la propuesta que hace el informe es superar estas lógicas de arriba hacia abajo, por convicción, pero también porque, en el fondo, porque la evidencia lo muestra. En el fondo, todas estas dinámicas relativamente exitosas que vimos, y insisto en el relativamente porque ninguna son la solución perfecta a los problemas de la equidad de género, lo que muestran es que ahí se conjugan relativamente bien cuestiones propias del territorio con capacidades propias de las mujeres, en el fondo, que ponen a su disposición sus recursos, sus intereses, su identidad, sus trayectorias culturales, y conversan y articulan con políticas públicas, claro, que vienen desde arriba, pero que, a diferencia de lo que vemos que ocurre en la mayor parte de nuestros territorios, lamentablemente, que es que no hacen distingos territoriales, en el fondo, que miran Ciudad de México y Alto Veracruz y el sur del país, etcétera, como si fuesen lo mismo, y en rigor los tipos de poblaciones que ahí viven y el tipo de dinámicas económicas y el tipo de demandas y las trayectorias identitarias previas son distintas. ¿Para qué decir las características geográficas y de aislamiento y las posibilidades de implementar, no sé, programas de apresto laboral en periodos de cosecha, cuando está todo el mundo dedicado a la cosecha y justo es el momento en que al programa le toca en el año, porque el presupuesto dice que en esa época? Pero nadie se dio cuenta que en ese territorio en particular eso no se podía. Bueno, lo que vemos son casos de territorios donde alguien sí se dio cuenta, o al menos hizo la adaptación y dijo, mira, el diseño de la política nacional dice tal cosa, pero aquí, bueno, hay una dinámica propia, y nosotros como representantes del gobierno y funcionarios públicos podemos hacer esa lectura y esa adaptación, y conversamos con los movimientos de mujeres y con las trayectorias propias de esos movimientos, y incluso si es que hay una gran transnacional, que efectivamente no es el modelo más exitoso de desarrollo endógeno de los territorios, pero incluso si es que la hay, somos capaces de alguna forma de contrarrestar ese impacto, en el fondo de defender dinámicas más endógenas del territorio, no solo como resistencia de movimientos sociales, sino que en conjunto con un Estado que tiene un marco regulatorio, que tiene políticas, pero que las adapta. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo, por eso me suena muy mal lo de intervenir, porque en el fondo no es un desde afuera que voy e intervengo en el territorio, y menos aún en la vida de las mujeres, digamos, sino que en el fondo está usando la idea de intervenir en términos de políticas que intervienen sobre activos, pero en rigor, en el fondo, que acompañan estos procesos en ese marco. Quería hacer un comentario más sobre el tema de jefatura de hogar femenina. La única referencia que hay aquí en el informe es en la parte donde están estos modelos econométricos, porque ahí una de las variables que entra en la juguera, digo yo, en la ecuación, es la jefatura de hogar femenina. Y para eso voy a aprovechar ese comentario para hacer una última referencia en general al tema de las cifras o de las estadísticas. Hasta ahora hemos tomado expresamente la opción
de no modificar los indicadores que estamos usando por esta lógica de ir haciendo una serie comparable en el tiempo. Entonces, si vamos modificando los indicadores, obviamente no podemos comparar con el momento anterior. En un momento ya sabemos que pronto tenemos que hacerlo. Por este mismo argumento que bien comenta la doctora Elvia, que se hace en el informe de... Hay una serie de problemas de primera generación, temas de género, por ejemplo, que están relativamente resueltos, pero los de segunda generación no. Eso nos pasa básicamente en todas las dimensiones con el informe. Yo ya hacía la autocrítica con los temas de cobertura, por ejemplo, en salud y educación, que serían temas de primera generación. Hoy día, bueno, la discusión sobre los temas de calidad, donde claramente hay un montón de pendientes, el informe los recoge mucho menos. Esto, como les decía, es un problema de información disponible, o sea, no es intencional, siempre lo supimos. El informe inició con este consejo no de expertos, pero de las 3 instituciones involucradas en el diseño del informe, contratando, aquí sí, a un conjunto de expertos, especialistas en los temas, no en temas territoriales, sino que en sus temas sectoriales, en salud, en educación, en dinamismo económico, y así en las dimensiones. Y la pregunta que les hicimos fue, si tú tuvieras la información óptima, ¿qué información crees que sería? O sea, dime 6, 8, 10 indicadores que son claves para demostrar en qué situación relativa se encuentra un país en estos términos. Y bueno, ahí siempre salían indicadores de segunda, de tercera, de cuarta generación. Entonces después les decían, bueno, pero ahora dime si es posible obtenerlos desagregadamente. No, ninguno. Prácticamente ninguno. Y de hecho fue un aprendizaje también para estos expertos con los que hablamos, porque ellos mismos decían, efectivamente, no sabemos nada, por ejemplo, de los temas de empleo. ¿Dónde hay oportunidades de acceso a empleo de mejor o peor calidad? Bueno, las encuestas de empleo en los países miran la capital, 2 o 3 grandes ciudades, si es que. Y el resto del país, suponemos que se comporta como la capital y las 3 grandes ciudades. No tenemos idea cómo son las dinámicas de empleo en el resto de los territorios de los países. Y esto era una conversación con el informe anterior, con 2 o 3 países, con los ministerios del trabajo, que veían los datos y decían, en realidad, cuando yo preparaba el comentario para esta presentación, me di cuenta que no tengo información para preparar el comentario. Que no sé cómo ciudades intermedias, ni siquiera pequeños poblados, aislados, no. Ciudades intermedias de, no sé, 300, 600 mil habitantes, no sé. No sé yo, Ministerio del Trabajo, cuál es la situación de empleo de esos lugares. Y tomo decisiones para esa gente sobre la capital, sobre la situación de empleo de la capital del país. Bueno, eso nos pasa con todos los ámbitos y por eso un poco los indicadores que tenemos. Insisto, vamos a hacer una revisión con intenciones de mejorarlo. La excusa de la serie de tiempo, de la comparabilidad, no la vamos a mantener para siempre, pero yo me sospecho que en la revisión no nos va a ir mucho mejor, digamos, porque no creo que hayamos, ojalá sí, mejorado demasiado nuestra capacidad de generar información desagregada a nivel territorial. Lo dejo por ahí por ahora. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Con relación a la pregunta, yo no trabajo en Querétaro. Eran únicamente comentarios por experiencias que sí tuve en algún momento trabajando en el Estado. Pero te voy a decir a manera general. Sí existe, por ejemplo, en términos de educación, ¿no? Se pide que, por ejemplo, los libros de texto tengan perspectiva de género, ¿no? Se han hecho trabajos de apoyo. Pero ¿qué pasa? La formación al profesorado falla, ¿no? Podemos contar con libros de texto maravillosos en algunos casos, ¿no? He tenido el gusto de participar en la elaboración de algunos, en el tema de formación cívica y ética, particularmente para la secundaria. Te puedo decir que tiene perspectiva de género y que la información está muy bien, pero ¿qué pasa si tú no formas al personal docente? Pues difícilmente va a poder bien impartir el tema, o se lo va a saltar, o va a replicar dentro del salón de clases cuestiones de visión, de discriminación, ¿no? Entonces, es un tema que falta muchísimo trabajo por hacer en este país, la formación del personal docente en temas de género, pero formación no de un taller de 2 o 3 días donde ponen palomita y llenan una lista de asistencia y con eso se comprueba que dieron el taller, no. Realmente de talleres serios de formación que es a largo plazo, donde realmente se comprende esta perspectiva y se deje de replicar prácticas discriminatorias en el ejercicio. Esa es una. La otra, la formación al funcionariado. La formación al funcionariado la he mencionado varias veces porque llega un momento en que en algunos casos muchas personas asocian estos temas de género con feminismo y desconociendo de lo que va el feminismo desconocen que es un tema de derechos,
¿no?, de derechos humanos. Entonces asumen que es un tema de mujeres contra hombres y entonces no van a las capacitaciones, mandan a su asistente o mandan a alguna persona que pasa en la lista, ponen asistió y listo, no les interesa el tema. Bueno, no digo que en todos los casos, pero en muchos que me tocó personalmente ver, sí, ¿no? Otro tema es la familia, nosotros y nosotras mismos en casa. ¿Qué hacemos? ¿Cómo educamos? ¿Cómo formamos? Usted me preguntaba en cuestión de educación, por eso estoy poniendo estos rubros, porque aquí nadie se salva, ¿no? Ni el funcionariado, ni el profesorado, ni nosotros como padres y madres de familia, ni en las iglesias, ¿no? El discurso que se replica cada sesión, ¿no? ¿Qué postura hay en contra de la violencia de género? ¿Qué postura hay sobre socialmente cuando una mujer se divorcia, ¿no?, en términos religiosos? Es un combo, por así llamarlo. Son muchos factores que intervienen en esta sociedad. La parte docente, la parte personal, la parte familiar, la parte de creencias religiosas, el Estado. Es un todo lo que hay que cambiar esta mirada, pero entendiéndolo como un tema de derechos humanos, no como algo feminista, aislado, lejano, que nos agrede. No, al agredir a unas, agredimos a todos, nos agredimos a todas, ¿no? Es un tema de educación que tiene varias aristas y en el cual estamos todo el mundo involucrado. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para una ronda más. Entonces aquí había una participación. Raúl, segunda. ¿Alguien más? ¿No? Entonces pido la palabra. Por favor, adelante. Muchas gracias. Edgar Ramírez, de Ceresol. Perdón, es básicamente, bueno, antes que nada felicitar a nuestras ponentes. Hay dos inquietudes. La primera tiene que ver con, en alguna de las presentaciones se mencionaba que el informe identifica territorios en los que la brecha de género aumenta. O sea, en general el informe dice que hay pocos cambios en lo que son las cuestiones de reducción de brecha de género, pero que hay algunos territorios en los que incluso aumenta. Para el caso de México, ¿se podría mencionar a detalle cuáles son estas regiones? Digo, resulta difícil pensar que en un marco normativo, un marco de políticas públicas que tienden hacia el empoderamiento de la mujer, ocurran estos retrocesos. O sea, sí se puede dar en la realidad, pero yo creo que estos casos son como muy importantes para analizar, de modo de poder identificar qué nos lleva a ellos, cuáles son las causas o fenómenos que van en contra de las tendencias generales en materia de política, oportunidades económicas, un marco normativo que pretende empoderar a la mujer. ¿Cuáles son estos casos? ¿Cómo ocurren? Y por otro lado también se mencionaba que en el informe se ve que en materia de desarrollo, donde a lo mejor los grupos más vulnerables o rezagados tiene que ver también con su condición por ejemplo, indígena, ¿no? Era una de las variables que señalaban. Aquí también quisiera señalar, o para alcanzar una verdadera objetividad, ¿cuándo se debe a una cuestión de discriminación por la condición indígena o cuándo es cuando el tema limitado de desarrollo o lento desarrollo tiene que ver más con las condiciones territoriales de donde habita la población indígena? Por ejemplo, tenemos población indígena donde la mayoría se concentra en localidades dispersas y de baja densidad poblacional, donde sabemos que en general es más difícil o complejo llevar los servicios públicos o programas sociales, ¿no? En ese sentido, ¿cuándo es discriminación y cuándo es por condiciones del entorno donde habita la población indígena? Gracias. Raúl. Gracias. Pues muchas gracias por presentar este reporte, es muy interesante cruzarlo. Una de las tablas cruzadas con 3 variables, que es el tema territorial, el tema de género y el tema de desigualdad, me pegó mucho durante la presentación, que era cómo ver el tema de género, el tema de pertenencia a alguna grupo étnico y a la vez estar en un lugar, en este caso no urbanizado, es decir, rural, causa problemas importantes, o sea, amplía las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Y ahí mi primera pregunta es,
¿cómo podemos entender el tema de la causalidad entre, por ejemplo, pertenecer a una etnia, entre ser mujer y entre estar en un cierto lugar territorial donde hay menor crecimiento económico o desarrollo económico? Ya que uno tendría que preguntarse si es por alguna de estas tres condiciones o si es la condición territorial la que está antes de estas dos condiciones. O, por ejemplo, si el Estado, por ejemplo, el desarrollo de infraestructura, decide mejor desarrollar ciertas zonas donde estas condiciones o de género o de pertenencia étnica no están presentes. Entonces aquí mi pregunta es cómo estas tres interactúan y cómo el Estado parece ser que selecciona o no a estos lugares, o si estos lugares simplemente hay una coincidencia de factores que lo hacen peor. También diciéndolo, por ejemplo, que como decíamos en el tema de brecha educativa, como las mujeres en brecha salarial, brecha educativa a ciertos momentos, ya después de ciertos años se van reduciendo las brechas porque aumenta la escolaridad. Entonces parece ser que el territorio o la condición étnica se vuelven todavía mucho más relevantes cuando no está cruzado con el tema del género. Y pues ya, muchas gracias. Gracias, Raúl. Yo tengo una pregunta al auditorio. Hombres, en la última semana, ¿cuántas veces pensaron en qué es lo que se iban a poner, pensando en que es que si me pongo algo me van a acosar en el metro o me van a acosar caminando por la calle? Alcen la mano, por favor. ¿Cuántas veces pensaron en qué era lo que se tenían que poner de ropa, pensando en que es que si me pongo esto me van a acosar? Bien. Mujeres. Nomás, notario público, por favor, note que nadie alzó la mano. Mujeres, ¿cuántas de ustedes pasó por su cabeza me pondré esto o me pondré lo otro por temor a vivir un episodio de acoso en la calle? Si pueden alzar la mano. Gracias. Miren, les iba a preguntar quién ha vivido acoso en su vida, pero eso creo que ya es una pregunta demasiado personal. Pero bien interesante en estos temas. Justo cuando se empieza a hablar, no, es que sí hay igualdad entre las mujeres y los hombres. No, no la hay, punto. No existe. Y evidentemente tiene que visibilizarse estas desigualdades para pensar en acciones, en políticas públicas y en pensar específicamente en que cuando se dice es que es un tema cultural, pareciera que, pues ya, esto es cultural, o sea, no hay nada que hacer, cuando evidentemente las culturas pueden cambiar. Y justo porque lo mencionó la doctora González del Pliego en varias ocasiones el tema cultural, ¿hay algún, y ahora sí la pregunta, ¿hay algún indicador en el ámbito cultural que pudiera decirnos si vamos avanzando o no en cuestiones tan simples como, y tan profundas a la vez, como el temor a vivir un acoso en la calle o prácticamente vivirlo? Por poner un ejemplo, pero difícilmente hay información sobre eso, pero si hubiera algún otro que pudiera darnos idea. Y ahora sí, por sus respuestas, gracias. Deberíamos haber juntado todas las preguntas en una, porque las respuestas ahora son todas decepcionantes, así que si hubieran sido todas juntas no se hubieran notado tanto. Porque todas no, en realidad. Entonces, a ver, sobre el tema de causalidades, no sabemos, bueno, o sea, lo que muestra muy claramente el informe es que son desigualdades que se superponen unas a otras claramente, o sea, que ser indígena, ser mujer, ser joven y vivir en un territorio rural, o sea, son una suma de discriminaciones juntas, digamos. ¿Cuál es primero y cuál es después? No lo sé. Si hay menos inversión pública en territorios más rurales porque en ellos hay más indígenas y es discriminación a los indígenas, no lo sé, no lo muestra el informe. Lo que hemos ido haciendo es, en el fondo, como les decía, mirar este conjunto de estas tendencias para algo que a lo mejor en esta conversación más o menos lo tenemos interiorizado, aunque tampoco me queda claro si todos, o sea, si en todos, digamos, pero que a nivel de política pública no lo está,
que es el argumento este de que el territorio es una variable relevante que se superpone a estas otras discriminaciones, que normalmente decimos ser mujer, ser indígena y ser joven es una triple discriminación. Bueno, vivir en determinados lugares es adicional a esas una discriminación más. Ese es un poco el argumento que hace el informe. ¿Qué es antes y qué es después? No lo sé. Yo diría que antes es, pero esto ya no es que lo diga el informe, que bastante del antes, si es que no quiero decir atribuir causalidad a lo que voy a decir, pero bastante del antes tiene que ver con algo que miramos poco finalmente desde las políticas públicas, que es la estructura productiva de los territorios y el tipo de actividad económica que ahí se realiza. Y no es que lo miremos poco desde las políticas públicas, pero es como si el mundo, sector privado, empresas, oportunidades laborales, etcétera, fueran por un carril paralelo de las intervenciones, y aquí creo que sí es correcto el término intervenciones, que el Estado realiza para mejorar la calidad de vida de las poblaciones. Entonces, cuando tenemos que intervenir sobre el empleo, programas de empleo desde el Estado, y la empresa está ahí, y ojalá lo haga relativamente bien y contrate, y hay unas normas laborales, y no contrata indígenas, no contrata mujeres, bueno, no sé, es parte de lo que hace la empresa, pero como que nadie estoy en el fondo jugando un poco con el concepto, pero nadie se preocupa mucho de eso, al menos en lógica de bienestar y de política social. O sea, tenemos políticas sociales, tenemos políticas productivas, de emprendimiento, no de emprendimiento, de gran desarrollo económico, de competitividad, traemos multinacionales, y todos nuestros países estamos por un lado en esa agenda, en la agenda de la productividad, de la competitividad, de la gran economía, y en otro lado la agenda social. ¿Y cuánto esa agenda impacta la agenda social? Bueno, poco lo vemos. Entonces, y claro, hace esos estragos importantes en determinados tipos de territorio. Creo también y ahí creo que el tema, o sea, en el fondo que hacemos poco el análisis de nuevo en lógica de no causalidad, un poco de la vinculación población y territorio, porque estamos muy acostumbrados a algún par de comentarios hubo aquí sobre los temas de migración. En esta dinámica de intervenir más bien sobre las personas, sobre los activos de las personas. Bueno, si el territorio no genera oportunidades o es un territorio rezagado, las personas se van a ir de ahí. Entonces, ¿qué importa el territorio? Hubo expresamente un informe que fue bien emblemático para quienes trabajamos en estos temas del Banco Mundial del año 2009, que era como si el informe anual del Banco Mundial, que se llama Una nueva geografía económica, y que decía abiertamente eso. En el fondo, lo que hay que hacer son políticas que generen capacidades en las personas. Todas las personas son móviles, y por lo tanto se pueden ir a donde hay más oportunidades. Y bueno, los territorios rezagados, está bien, hay que hacer política subsidiaria porque hay ahí, no sé, personas mayores, algunos que no se pueden mover, y mientras haya alguien ahí, digamos, habrá que subsidiar esos territorios, pero son territorios sin vocación productiva, sin vocación de crecimiento, ni en el fondo, territorios perdidos un poco. Entonces, más bien intervengamos en las personas y que la gente se mueva de ahí más que intervenir en los territorios. Hay varias razones por las cuales la gente vive donde vive, aparte de sus oportunidades económicas. Entonces, pensar que todo es movible en términos de oportunidades económicas es compleja. Razones culturales, razones idiosincráticas, razones, qué sé yo, múltiples, sobre las que, bueno, todos sabemos por qué vivimos donde vivimos y no necesariamente estamos ahí solamente por razones de oportunidades laborales, ¿no? Sobre la pregunta sobre en qué territorio ha aumentado la brecha, si es que han aumentado en el caso de México, como les decía, y por eso les decía que va a ser medio decepcionante esta última intervención, para el caso de México no actualizamos información en esta última versión del informe porque no había información actualizable. Entonces, no tenemos exactamente datos para, en el fondo, casos concretos mexicanos en este último punto del tiempo. En todo caso, más que aumentos de brechas, lo que ve el informe es, en el fondo, muchos lugares donde hay brechas que no se cierran. Son raros los casos donde crece la brecha, pero sí que se mantienen en el tiempo y que no se cierran, y que la tendencia es más bien a mantener, en el fondo, las desigualdades y las inequidades. Y lo último, bueno, que también las respuestas no son indicadores más bien en los ámbitos culturales, no, porque como les decía, pusimos el foco en la variable esta de capacidad de generación de ingresos y todo lo que hay a su alrededor, desde la temprana escolaridad, digamos, y su impacto más que sobre las otras dimensiones de la autonomía que incluye el marco un poco de análisis. Gracias. Último comentario. Rápido, la pregunta sobre si existen ese tipo de indicadores, yo la verdad no
no los conozco. Lo que sí hay son estadísticas, ¿no? Estadísticas. Aquí en el país se hacen varias encuestas, tanto las hace el CONAPRED como las hace también INEGI para saber cuestiones de violencia. Y bueno, ahí puedes encontrar qué tipos de violencias, qué edades, ¿no? Son de las mujeres que más las viven o menos las viven, si están casadas, si es violencia en el noviazgo, si es dentro del matrimonio, etcétera. Eso sí lo podemos encontrar a nivel estadísticas. Hay también estudios, por ejemplo, de violencia en las escuelas. O sea, sí se hacen ejercicios de investigación para saber qué tipos de violencia son las que padecen las mujeres o padecemos las mujeres más. Pero desconozco si existe un indicador como tal. Sí, por favor, Gerardo. Una última intervención. Quiero hacer referencia a dos temas importantes. Yo creo que verdaderamente que el funcionariado público necesita inmersión en temas tan importantes como el de género, pero también en temas tan importantes como la capa del desarrollo territorial, ¿no? En temas de género, afortunadamente hay ciertos avances. Hoy en día, en alguna medida, las evaluaciones dicen que tienen que tener en cuenta un apartado de género ahí perdido en el capítulo 25 de la evaluación. Los diagnósticos que justifican o no la existencia de un programa presupuestario también meten algo de género. Es un poco más decepcionante el tema de desarrollo, el tema territorial, porque incluso Oportunidades, que es el programa más evaluado de la Administración Pública Federal de 1997, no ha tenido una evaluación de los efectos diferenciados del programa de acuerdo al territorio donde se implementa, ¿no? Entonces, creo que la parte territorial también habría que poner capacitación al funcionario, también habría que ponerle visión en términos de los problemas, de la identificación de los problemas que tiene la política pública y de las evaluaciones. Y si me lo permiten, quiero hacer un pequeño comercial nada más en tema de evaluación. Estamos en la Semana Nacional de la Evaluación de las Políticas Públicas, la auspicia el CIDE a través del Centro CLIR, el Coneval, y el miércoles, pasado mañana, vamos a tener un evento de RIMIS mirando el uso de las evaluaciones en las políticas públicas. Es aquí al lado, está muy cerquita, en el Hotel Sevilla Palace, a las 10 de la mañana. Entonces están cordialmente invitados quienes gusten acompañarnos. Pues con esto cerramos. Un aplauso al favor. Muchísimas gracias a todo el panel. Doctora Ignacia Fernández, doctora Elvia Guadalupe González del Pliego, Gerardo Franco, doctor, también muchísimas gracias. Raúl, muchísimas gracias. A nombre del Instituto Belisario Domínguez, también por cierto a nombre de Gerardo Esquivel, coordinador ejecutivo de investigación, que se enfermó y no pudo estar el día de hoy con nosotros, lamentablemente, pero pues muchísimas gracias. Definitivamente vivir con miedo por ser mujer no es normal. Limita el ejercicio de los derechos humanos, es indigno y las desigualdades que esto provoca son inaceptables. Así que pues más vale ir comprendiendo, ir estudiando e ir actuando para que esto cambie. Muchísimas gracias, bonita tarde, buen provecho.